dejándome tan solito, porque te fuiste ñañita. Hola amigos de Descubriendo mi Tierra, hoy día estaremos visitando lugares de interés dentro de la ciudad de Huánuco, tanto como museos, iglesias, algunos lugares de interés que quizás nosotros ya conocemos, pero que no les hemos prestado mayor atención por nuestras rutinas diarias. El día de hoy vamos a estar conversando con personas verdaderamente enteradas del tema, nos van a estar ilustrando un poquito más acerca de aquello que de repente nosotros no pudimos investigar o averiguar en los colegios o universidades, pero que realmente son de sumo interés. Vamos a visitarlos. Amaya pasa, Chacaimanda, Amaya pasa, Taita, Amaya pasa, Chacaimanda, Amaya pasa, Taita, Amaya pasa, Chacaimanda, Amaya pasa, Taita, Amaya pasa, Chacaimanda, Amaya. Como mencionamos, vamos a enterarnos un poquito más acerca de las iglesias de Huánuco. ¿Quién obviamente no conoce estas iglesias? Todos los días pasamos por ahí, de repente hemos ingresado para participar de alguna misa, pero en el fondo, ¿qué hay detrás de su historia? Son aspectos que de repente uno no ha prestado atención o simplemente no ha tenido la oportunidad de conocer. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Virgilio López, quien no conoce a este caballero, que conoce ampliamente las tradiciones de Huánuco, muchos aspectos de la historia de esta ciudad. Por eso contamos con su presencia, muchas gracias por estar con nosotros y enfocándonos en el tema específico, iglesias de Huánuco. Sabemos pues de que existen varias iglesias, algunas con más importancia que otras. ¿Cuál es la tradición que existe en Huánuco con respecto a las iglesias? Se sabe que los españoles, obviamente, ellos iniciaron la colonización de esta área y hay algunas iglesias que serían las más antiguas o las más emblemáticas. No sé qué nos puede usted de repente ilustrar un poco más al respecto. Acá en Huánuco hemos tenido 7 congregaciones religiosas y cada una de ellas ha erigido su iglesia de acuerdo a sus posibilidades y a sus también recursos humanos y religiosos. Hablar de todas las iglesias de Huánuco sería pues muy largo, ¿no? Cada uno tiene una historia y un emblema en cierta forma. Yo en esta oportunidad solamente quiero hablar de la iglesia conocida con el nombre de San Francisco, ubicada en la plazuela de su nombre, que ahora se llama Leoncio Prado, y que en otro tiempo se llamó Cartagena, la plazuela de Cartagena. Esta iglesia, conocida como Iglesia de San Francisco, en realidad no se llama así, se llama Iglesia de San Bernardino. Fue la tercera iglesia que se erigió acá en la ciudad de Huánuco, 40 años después de la fundación de Huánuco. Huánuco oficialmente se fundó en 1540. El que dio el dinero para la erección de la iglesia de San Francisco, que se le conoce con el nombre de patrono, fue el conquistador, el capitán Gómez Arias Dávila. Gómez Arias Dávila es un personaje muy importante en la historia de Huánuco. Llegó a Huánuco a la fundación precedido pues de mucha fama porque era hijo del famoso Pedro Arias Dávila, andaluz, español, hombre de mucho dinero. Se puede decir como en esta época que era un banquero y que prestó su dinero a la reina Isabel la Católica y a Fernando el Católico para la conquista de América. Él fue el que dio el dinero y recibió en empeño las joyas de la corona para que Cristóbal Colón viniera pues al descubrimiento de América. Es por eso que cuando se produce el descubrimiento de América y se hace la primera gobernación en tierra firme acá en América, es nombrado como gobernador de Panamá el hijo de Pedro Arias Dávila, que se conoce con el nombre de Pedrarias. Pedrarias, el famoso gobernador de Panamá, es el que autorizó el viaje de Francisco Pizarro para la conquista del Perú. Entonces, el hermano de Pedro Arias, de Pedrarias,
Gómez Arias Dávila fue uno de los capitanes adelantados que hubo en la fundación de Huánuco. El rey de España le señaló como propietario, entre comillas, porque en realidad ninguno de los capitanes era propietario de nada, le concedió el territorio que va desde la plaza de armas de la ciudad de Huánuco hacia el oeste, 200.000 millas. Quiere decir que Gómez Arias Dávila fue dueño de toda nuestra Amazonía, inclusive de parte del Brasil, inclusive de parte del Océano Atlántico, que abarca pues las 200.000 millas a partir de la plaza de armas de Huánuco. Gómez Arias Dávila y su esposa fueron los patronos de la iglesia de San Bernardino, que se conoce vulgarmente como ahora como la iglesia de San Francisco. Esa iglesia fue construida con estilo renacentista, es decir, un altar muy simple, con 3 naves y con 2 torres renacentistas fuera de las naves de las iglesias. Pero como los franciscanos llegaron a esta zona del Perú en 1700, en esa época comenzó la fiebre del estilo barroco, y entonces el altar mayor de la iglesia de San Bernardino, que era renacentista, fue transformado en un altar barroco, tal como ustedes lo pueden ver hoy en día. El estilo barroco exigía pues una gran prolijidad de trabajo y también una gran cantidad de dinero. Pues bien, Gómez Arias Dávila destinó 10.000 pesos de oro para la construcción del altar mayor de la iglesia de San Francisco. Altar en donde en el lado derecho se encuentra la figura de San Bernardino, que es el patrono de la iglesia. En el lado izquierdo está la imagen de San Francisco. En el lado derecho hacia arriba está la imagen de Santa Clara, y en el lado izquierdo hacia la parte de arriba está uno de los más grandes teólogos franciscanos, San Buenaventura. Esta iglesia de San Francisco, en sus columnas salomónicas, tiene una innovación que solamente se ha dado acá en América. Las columnas salomónicas están orladas con guirnaldas y con otros elementos de hojas de parra y algunos elementos tipo clásico. Acá en Huánuco, en la iglesia de San Bernardino o San Francisco, los altares barrocos están orlados con frutas de la región. Hay granadas, hay chirimoyas y hay plátanos en las columnas salomónicas, que ustedes pueden verla con facilidad y que pueden distinguir para ilustrar al visitante, al turista, ¿no? Entonces, esta iglesia de San Bernardino, conocida como San Francisco, data pues de 40 años después de la conquista o de la conquista de Huánuco, de la fundación de Huánuco, y es un elemento muy importante para el turismo. Hay otras figuras, hay otros cuadros, inclusive una virgen de la Asunción, que tiene su altar propio en la nave de la derecha, y que también está orlada con columnas salomónicas con frutas de la región, plátanos, paltas, naranjas e incluso granadas y granadillas. Así es.
¿Se podría decir que esa iglesia es la más suntuosa o la más representativa de la época de la colonia? Bueno, me olvidé decirles que el altar mayor ha sido dorada con pan de oro y es la única iglesia que tiene esta riqueza, digamos, en su altar mayor. Sin embargo, debo decir con toda honradez que la mejor iglesia de Huánuco ha desaparecido. Fue la iglesia de San Agustín, que quedaba en la esquina de los jirones 2 de Mayo y Constitución. Esa iglesia sucumbió a la depredación de la gente que buscaba tesoros cuando los padres agustinos fueron retirados a Lima debido a la revolución de 1812, en donde Fray Marcos Durán Martel, agustino, fue el principal impulsor de la revolución de 1812. Entonces, en castigo, a Fray Marcos Durán Martel se le envió prisionero a Chagres, en el África, y a los padres agustinos se les envió a Lima, dejando en el desamparo su convento y su iglesia. Entonces la gente, al ver una iglesia cerrada, comenzaron a buscar tesoros o riquezas que ellos suponían estaban encerrados en la iglesia de San Agustín, y con el tiempo y las aguas, como se dice, o sea, con las lluvias, la iglesia de San Agustín se vino abajo y se derrumbó totalmente. Y en la actualidad, ese terreno ahorita, ¿qué es? O sea, el huanuqueño normal, ¿dónde puede identificar que estuvo esa iglesia? Ya, en la actualidad ese terreno fue donado por Monseñor Antonio Kuhner a los integrantes de la Guardia Republicana que cuidaban la cárcel, para que construyesen ahí su casa, ¿no? Tuviesen una casa. Pero fatalmente estos guardias republicanos ya retirados, creo que la han canjeado con otro terreno, y de resultas de estas maniobras, San Agustín ha resultado siendo ahora el templo de los testigos de Jehová, ¿no? Como una ironía, digamos así, al descuido de los sacerdotes católicos. Ahora, una pregunta que se hacen normalmente los turistas que vienen para Huánuco es acerca de la catedral. La actual catedral evidentemente es una construcción moderna. Cuando vinieron los españoles, cuando hacían el diseño de las ciudades, siempre la prioridad era la catedral más lo que es la plaza de armas. En este caso, ¿qué nos puede contar acerca de la historia de la catedral? Bueno, habría que hablar otro rato muy largo, ¿no? Solamente les diré que la iglesia que se edificó en la plaza de armas era pues la iglesia mayor, llamada iglesia matriz. Recién viene a llamarse catedral hace 150 años, cuando se crea el obispado de Huánuco. Entonces, cuando una iglesia es la sede de un obispado, se llama catedral, pero antes se llamaba iglesia matriz, y era una iglesia de estilo también, como he dicho antes, renacentista, que era el estilo que predominaba en los siglos XVI y XVII. Esa catedral tuvo una torre muy hermosa que se cayó en 1927. Fue edificada nuevamente por el obispo Berroa la Torre, con otro estilo ya un poco más cercano a nosotros, un estilo neoclásico, y el obispo Arbulú Pineda en 1965, al observar que una de las bóvedas de la catedral estaba rajada y amenazaba caerse, inició pues la total desaparición de la catedral, es decir, la derrulló completamente en 1965. Y como en esos años
se estaba edificando la capilla del Señor de Muruay en Tarma, y había un arquitecto protestante de apellido Shechel. Entonces Monseñor Arbolú lo contrató a este arquitecto Shechel para que hiciese el plano de la iglesia catedral de Huánuco, la actual, que como ustedes ven, pues no es ni chicha ni limonada, ¿no? No es ni iglesia, ni teatro, ni anfiteatro, ¿no? Es un salón simplemente con techo de calamina o de eternit y nada más. Ahora, ¿qué otras iglesias usted podría recomendar que uno pueda visitar, no? Como le digo, acá hay varias iglesias, ¿no? La iglesia de la parroquia de San Cristóbal, la más antigua de Huánuco, es digna de visitarse, aunque se ha caído su torre hace exactamente un año. La iglesia de la Merced también es digna de visitarse. La iglesia de Cristo Rey, que ha sido edificada sobre la antigua iglesia de Santo Domingo, ¿no? Yo creo que y la iglesia de San Sebastián, que se ha edificado recientemente en 1965 por un grupo de vecinos de San Sebastián, con los planos del padre franciscano Sarricolea, ¿no? Con un estilo un tanto español, pero no es, digamos así, una arquitectura exactamente de la época. Ya terminando la entrevista, quería hacerle una consulta. ¿Cómo ve usted que está el mantenimiento en este caso? Iniciamos hablando de la iglesia de San Francisco. ¿Cómo ve usted? O sea, ¿hay que trabajarla más? ¿Está bien el mantenimiento? ¿Está completa tal como se dejó quizás hace unos años? La iglesia de San Francisco ha sido depredada también más o menos en 1950, en donde se ha eliminado el subterráneo. En el subsuelo de la iglesia había pues habían tumbas de los españoles, de los sacerdotes. Estas tumbas se han rellenado y ha desaparecido pues un motivo de turismo y de viaje para mucha gente, ¿no? Felizmente existe todavía en la iglesia de San Francisco, a mano derecha del altar mayor, existen las tumbas de los patronos, es decir, del capitán Gómez Arias Dávila y de su esposa, con una lápida muy significativa escrita en latín, y que los visitantes yo creo que pueden encontrar ahí muchos detalles para la curiosidad. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por su tiempo. Muy bien. Bueno amigos, continuando con nuestro programa Descubriendo mi Tierra, visitando lugares interesantes, turísticos dentro de la ciudad de Huánuco. En esta ocasión nos encontramos con el señor Númitor Hidalgo, curador del Museo Regional Leoncio Prado. Hay muchos lugares verdaderamente interesantes dentro de Huánuco y bueno, vamos a estar mencionando quizás los más importantes, ¿no? Bueno, bienvenido al programa, un gusto tenerlo acá con nosotros. Sabemos que usted conoce un montón de lo que es
la historia de Huánuco, la arqueología, lugares turísticos, etcétera. Quería en esta oportunidad que usted nos hable un poquito de aquellos lugares emblemáticos de la ciudad, ¿no? De repente el puente Calicanto, las iglesias, bueno, ya hemos comentado un poquito acerca de ellos, del museo mismo. No sé si de repente el puente Calicanto nos puede ir comentando algo. El puente de Calicanto, aparte de lo que ya se comenta, los aspectos históricos, cómo ha sido construido, que son datos más oficiales, pero para nosotros los huanuqueños representa un ícono muy importante en el desarrollo de la economía de Huánuco. ¿Por qué? Porque era el único puente en el cual unía a la selva con Lima. Cuando hace mucho tiempo, hace 30 años, 40 años, venían los carros para irse a la selva, a Tingo María, el único lugar por donde se pasaba era el puente de Calicanto. ¿Qué antigüedad tiene el puente? Desde 1880 y picos. Y eso fue construido a base de qué? La piedra es evidente, pero nos comentan que hay una argamasa, algo especial. Sí, está construido con piedra en granito y está pegada con una argamasa de cal y clara de huevos, que eso se llama cal y canto, ¿no es cierto? Entonces se ha tenido cantidades de huevos para poder hacer esta argamasa, para pegar esas piedras. Eso ha dado origen a otras cosas maravillosas de Huánuco, por ejemplo los bollitos de yema. Los pancitos de yema son panes especiales en Huánuco que se comenzó a construir a partir de las yemas de esos huevos que utilizaba para Calicanto, porque no se sabía qué hacer con cantidades de yemas. Entonces se ha utilizado por los panes de yema, ¿no? Entonces es un puente emblemático que desde que se construyó ha sido pues un ícono. Por ahí pasaban camiones de alto tonelaje, pasaban para dirigirse a la selva, para traer los productos de la selva. Ahora, bueno, Lima vive ya con productos importados del extranjero, ¿no? Pero aquel entonces, hace 40 años, desde hace más de 40 años en lo que yo tengo memoria, ¿no es cierto? Pero antes mis abuelos me cuentan que Lima vivía de los productos de la selva. Café, cacao, plátanos, naranjas, ¿no? Y pasaban por ese puente. ¿No? Ahora lo que resulta impresionante es, obviamente son vehículos, los camiones con gran cantidad de tonelaje, ¿no? O sea, un peso tremendo. Ahora, un puente construido sin cemento, básicamente, con cal y con clara de huevo. O sea, ¿a qué se debería su resistencia? ¿A la arquitectura del puente sería? Sí, a la arquitectura del puente. El puente tiene dos columnas, dos portales, ¿no es cierto? Que esos portales, que cuando el camión está encima del puente, cualquier peso está encima del puente, hace que los portales se agarren más, o sea, se sostengan más, ejerzan una presión bastante fuerte y moderada en el piso. Y para protegerse el puente de las escorrentías de agua, ¿no? Cuando sube el caudal del río Huallaga, tiene unos tijerales en esta forma, que el agua viene y rompe la fuerza, ¿no? Y lo protegen al puente, ¿no? Pero no obstante, el puente se va desgastando a través del tiempo y su fuerza de resistencia va disminuyendo. Por eso es que se ha prohibido el uso el tránsito de vehículos por ese puente, ¿no? Claro. ¿Y el mantenimiento, se le da un mantenimiento especial? Digamos, ¿esa argamasa necesita un mantenimiento especial? Curiosamente no, mira, desde hace mucho tiempo ese puente no tiene mantenimiento. Ahora, ese puente tenía toda una estructura arquitectónica alrededor. Al costado del puente, antes de cruzarlo, había unos portales muy hermosos para que la gente descanse, repose o se siente ahí esperando a la llegada de los carros. Esos portales después con el tiempo se convirtió en el camal de Huánuco, ahí beneficiaban a las reses y después botaron los portales. Eran portales hermosos de estilo neoclásico porque el puente tiene esa característica, una característica neoclásica, ¿no? Esas columnas que tiene el puente tiene el mismo estilo de las columnas de este museo, por ejemplo, ¿no? El estilo neoclásico. Y también tenía su arquitectura neoclásica el puente, que ha sido destruida. Ojalá alguna vez se pueda restituir.
Bueno, entonces el puente Calicanto es verdaderamente un símbolo de lo que es la arquitectura en Huánuco y parte de la historia misma, ¿no? Entonces, en la actualidad, bueno, como nos dice, está siendo de cierta manera cuidado, pero ¿usted considera de que debería hacerse algo más para su cuidado? Sí, hay que, porque esa área no es solamente el puente, es el resto. Hay que cuidar el río de los costados, que no se orade el río. Hay árboles que han crecido ahí, que hay que hacer un mantenimiento. Ese puente debe tener una iluminación especial para las noches. Debe estar iluminado. Todos los portales deben tener luces especiales, que ahora no es cosa del otro mundo ponerle luces. Encima del puente, el puente tenía sus veredas a los costados, pero lo han rellenado con una carpeta de piedra, que le han adicionado un peso además al puente, ¿no? Como está ahora el puente, esa no es su originalidad. Le han quitado las veredas para que la gente camine por ahí, ¿no? Pero no, eso no va con la arquitectura del puente. Hay que hacer una intervención al puente, ¿no? Para garantizar su... Ahora, hay que hacer un estudio de la piedra. Ya existe en Lima un laboratorio para análisis de la piedra. ¿Cómo se está comportando? Porque el granito tiene porosidades internas, ¿ya? Que esas porosidades comienzan a deteriorarse. La piedra sufre un proceso que se llama meteorización. Vulgarmente es conocido como la lepra de la piedra. Se comienza a caer por capas. ¿Hasta qué punto le está atacando esto? Además, la contaminación del río contiene muchos desechos fecales. Y la urea es el principal enemigo de la piedra granito. Tenemos en cuenta que Huánuco tiene cerca de 300.000 habitantes, que son 300.000 personas cuyos desagües van al río Huallaga. Son los desechos sólidos de 300.000 personas, ¿no?, que van al río Huallaga todos los días, que le están llegando al puente, a las estructuras del puente. Hay que hacer un análisis de impacto, cómo está impactando eso en el puente, ¿no? Que no se ha hecho, en algún momento se tiene que hacer, ¿no?, para poder garantizar la vida útil del puente en adelante. Claro, es una reflexión interesante porque obviamente, imagínense, ¿no? Este puente Calicanto es símbolo de Huánuco, que bueno, empieza a deteriorarse y que los huanuqueños no hagamos nada, pues sería verdaderamente crítico. Entonces, además del puente Calicanto, tenemos otros sitios muy interesantes. Si nos puede hablar acerca del museo en sí, ¿cuál es la historia del museo? Sabemos que es una construcción antigua, pero ¿qué tan antigua es? ¿Nos puede contar un poquito más? Bueno, estamos aquí en este museo, en la infraestructura de este museo, que es una construcción que viene más o menos de 1700, ¿no?, a principios de 1700. Con el tiempo ha sufrido algunas modificaciones, épocas en que en Huánuco había la exquisitez por el neoclásico, por la arquitectura neoclásica, mientras en Lima, en Cusco, Arequipa, Ayacucho, la gente se regocijaba con el barroco y el rococó, o sea, estilo muy recargado, ¿no? En Huánuco optaron por algo más simple, algo más sobrio, rescatar las columnas románicas, los portales románicos, ¿no? Entonces, en esta estructura, en el museo, también se ha rescatado esta arquitectura neoclásica con biseles que tienen la característica románica, ¿no? Muy sobria, muy simple, y perteneció a la familia de Barbieri, esta casa. Después se le alquiló unas habitaciones a la madre de Leoncio Prado, a la familia de Leoncio Prado, que vivió aquí. Y Leoncio Prado, la madre, dio a luz aquí en una de las habitaciones de esta casona. Nació Leoncio Prado y después, a los 6 años, se fue Leoncio Prado a Lima con su padre, y el mismo año, meses después, se fue la madre. Dejaron esta casa. Al dejar esta casa ha pasado a otras familias, y luego el presidente Manuel Prado Ugarteche recuperó esta casa para que se destinara para biblioteca. Y posteriormente en esta casa se funda la Universidad Hermilio Balizán en 1960, ¿no? Y aquí funciona la Universidad Hermilio Balizán hasta los 70. En esta casa se han hecho las acciones más importantes de la historia de Huánuco, como
el primer simposium internacional de arte rupestre, ¿no? Vino gente de todo el mundo y en esta casona se llevó a cabo. En esta casona se ha reservado desde 1961 los restos de Kotosh y Shiyakoto. La expedición de la Universidad de Tokio, la expedición japonesa, en unión con la Universidad de Milogrizán, excavan Kotosh y descubren los brazos cruzados de Kotosh, ¿no? ¿Qué año fue eso? En 1961. En 1961. Y no obstante, el estudioso guanuqueño Pulgar Vidal ya había estudiado Kotosh en 1956-57. En el 58 ya estuvo Julio Cetello. Pero en el 61 la Universidad de Tokio entra a hacer la excavación y a encontrar los brazos cruzados, ¿no? Con apoyo de la Universidad de Milogrizán, desde esta casona. Entonces, desde esa época, esta casona ha sido un lugar, un ágora de la cultura. Por el pequeño teatrín que tenemos en este museo, han pasado todos los artistas guanuqueños, incluso el quien les habla, ¿no? Cuando tenía los 6 años, declamaba poemas aquí en este teatrín. O sea, todo guanuqueño ha pasado por este teatrín, por esta casona. Los mejores artistas, nuestra gran artista que ya murió, Rosa Elvira Figueroa, que es una famosa, murió en Lima, pasó también por esta casona. Pasaron estudiosos como Edmundo Guillén, y así, ¿no? Por esta casona. Entonces, ahora está convertido en museo. Tenemos la colección más importante de América, que viene a ser... ¿De qué? ¿De qué cultura? ¿De qué colección? ¿De qué sería? La colección de Kotosh y Shiyakoto, ¿no? Con 4.000 y 5.000 años de antigüedad. Tenemos las piezas originales de Kotosh y Shiyakoto, de la excavación que hizo la universidad con la Universidad de Tokio, y pues tenemos aquí esa colección. Tenemos otra colección maravillosa que es donación de la familia de Klerk. De Klerk era un médico suizo que vivió en Huánuco y donó toda su colección. Era un coleccionista personal, ¿no? Privado, y donó toda su colección a la universidad. Y tenemos piezas de Mochica, Chimú, Nazca, Paracas, Tiahuanacu. Tenemos de Garu, de Huánuco Pamba. Y tenemos una pieza muy famosa que es muy antojada por todos los museos del Perú. Una pieza Chimú que está el relieve de un dinosaurio. Que eso es muy difícil encontrar cerámicas con dinosaurios. Los chimú, es imposible que los chimús hayan conocido el dinosaurio, porque los dinosaurios 50 millones de años antes. La respuesta está en que los chimús imaginaron el dinosaurio de la única manera como imaginaron los chinos sus dragones, encontrando fósiles, encontrando restos fósiles. Los chimús también habrían encontrado restos fósiles de dinosaurios y han imaginado un dinosaurio y lo plasman en una cerámica. Eso es lo fantástico. Y eso casi no se conoce, porque si no, eso debería ser emblemático, algo que inmediatamente pues representativo, tanto en internet, en museos, etcétera. No se ha difundido mucho esas imágenes. No se ha difundido, pues recién estamos ¿no? Promocionándolo, ¿no? Por ejemplo, en la sala Kotosh tenemos esculturas hechas en hueso de llamas y huesos de vizcacha, de estilo Chavín, pero cerca de 1000 años antes que existiera Chavín. Por lo cual, Julio Cetello ha escrito un libro, El origen de Chavín, que está en Kotosh y Shiyakoto. Entonces, que estas civilizaciones muy antiguas son las civilizaciones orígenes de las otras civilizaciones. Hablando de Shiyakoto, que está en la calle Seichizumi, ¿verdad? A veces uno no le presta mucha atención, se ha acostumbrado a pasar por ahí. ¿Qué tanta trascendencia tiene? ¿Qué tan importante es ese lugar? Es muy importante, realmente es... Mira, en Kotosh se encontraron los brazos cruzados. Le dicen las manos cruzadas, ¿no? Pero sucede que mano es esta. Y lo que tienen cruzados son los brazos, no son las manos, ¿no? Kotosh es importante por eso. Kotosh está excavado apenas el 30%. Hay un 70% que falta excavar. En Shiyakoto se ha excavado también casi un 40%, pero se han encontrado piezas muy valiosas. Shiyakoto es muy valioso, ¿no? Shiyakoto tiene también 4 etapas de desarrollo, una de ellas contemporánea con Kotosh, y tenemos piezas valiosísimas, materiales líticos. En Shiyakoto manejaban el bronce,
ya conocieron el bronce, las esculturas en huesos, en piedra, y en Chillacoto tenemos la primera muestra de la historia americana de huacos retratos. En Chillacoto se hacía huacos retratos de muy alta calidad. Se puede decir que es la precursora de la cultura moche. Es la precursora de la cultura moche y de otras culturas. En Chillacoto tenemos, por ejemplo, las muestras de la cerámica con brillo, digamos vidriada, ¿no? Se creyó que los chimúes habían inventado esta técnica, pero al encontrar la cerámica en Chillacoto ya vidriada, entonces pues aquí está el origen de esa tecnología, ¿no? Verdaderamente interesante, porque la mayoría de personas, o sea, saben que bueno, Chillacoto está ahí, pero no saben mucho, ¿no? Es interesante profundizar un poquito más. Entonces, Chillacoto, obviamente para ponerlo al servicio de un turista, cualquiera que venga de Lima, del extranjero, necesita una infraestructura especial, cosa que no hay, ¿no? ¿Qué recomendación daría usted para que ese lugar se pueda utilizar realmente como un destino turístico? Sí, en Huánuco lo que tenemos son muchos recursos turísticos, muchísimos. Huánuco está catalogado a nivel nacional la segunda región con recursos turísticos y arqueológicos. Después de Cusco, nada más que Huánuco, la segunda. Pero todos son recursos, la mayoría no son productos. Para que sean productos turísticos, tienen que tener un agregado especial. Vías de comunicación, museos de sitio, acondicionamiento territorial, acondicionamiento espacial, delimitación perimétrica, periférica de los sitios arqueológicos, qué son zonas intangibles, qué no son zonas intangibles, qué son zonas de amortiguamiento donde sí se puede construir y en zonas intangibles donde no se puede construir. En Chillacoto, en la zona intangible se han levantado viviendas. En las mismas estructuras de Chillacoto, que quedan 4 habitaciones, están viviendo gente de mal vivir. Es una guarida de drogadictos. Ya es un fumadero en Chillacoto. Que eso es imposible. El patrimonio histórico, que viene a ser las casonas de la colonia, sí pueden ser ocupados por personas. Pero el patrimonio arqueológico no pueden ser ocupados por personas porque es patrimonio intangible, inalienable de la nación. Pero sin embargo, eso no ocurre en Chillacoto. Entonces lo que hay que hacer acá, hay que unirse Ministerio de Cultura, hay que unirse Municipalidad y Dirección de Turismo para a las personas que están ocupando ahí trasladarlos a otro lugar, poner en valor esa zona, declararlo zona intangible y ingresarlo dentro del circuito turístico, ¿no? Con propiedad. Claro, ahora, considerando pues de que eso no ha sucedido ayer, ¿no? Sino ya varios años, ya evidentemente hay personas que han tenido que manifestarse, de repente como usted, pero no hay eco de parte de la autoridad. ¿Qué está faltando para que se tome una decisión? Porque eso que usted plantea es claro, es justo, es como debe de ser, en beneficio del mismo Huánuco. Entonces, ¿pero por qué no se da ese paso? ¿Por qué no se realiza aquello que usted está diciendo? Que se unan las autoridades y puedan evidentemente manifestarse y proteger este lugar. Creo que se ha optado por lo más fácil, ¿no? O sea, hacer lo que cotidianamente me corresponde, administración de documentos, administración del estado de las cosas. Lo que no hay que hacer es administrar nuestra miseria, administrar nuestra pobreza. No. Lo que hay que hacer es darle vuelta a ese asunto y administrar nuestro desarrollo, ¿no? Si hablamos de administrar nuestro desarrollo, tenemos que hacer acciones conjuntas porque no podemos hacer solos. Hay que trabajar en conjunta las instituciones. Todos ponen sus recursos y así podemos hacer algo muy interesante. Recursos económicos, logísticos, intelectuales, ¿no? Profesionales, unirnos y hacer. Eso no se ha hecho. Sino nos hemos dedicado a administrar el estado de las cosas como están, ¿no? Bueno, conformarnos con lo que está. Creo que es posible unirnos. Los jóvenes es la mejor mano de obra en estos instantes, porque el joven quiere que las cosas cambien, ¿no? Los adultos, a veces los viejos ya no, mejor no, ¿para qué nos vamos a meter? Nos vamos a hacer problemas. En Chillacoto hay una familia que vive ahí, una familia muy pobre. No la podemos votar así porque sí, ¿no? Bueno, y vaya si se acabó.
pero con la municipalidad, esa familia podemos otorgarle otro terreno en otro sitio que dignamente pueda levantar su casita y no eternamente puede estar en problemas, que esa casa nunca lo va a poder heredar a sus hijos, no va a poder dejarles porque es un patrimonio. Darle una cosa más digna, hablar con esa persona, con esa familia. O sea, hay que entrar al problema y darle solución al problema, ¿no? Y no quedarnos en eso que siempre nos hemos quedado, ¿no? Claro, el propósito de este programa es difundir los lugares turísticos, es también analizar la problemática, porque si no la analizamos, ¿cómo solucionamos el problema? Entonces, evidentemente, pues necesitamos ilustrarnos, conocer. Si no conocemos el problema, no vamos a poder solucionarlo. Entonces, parte de nuestra intención con este programa es difundir los lugares y también tratar de rescatar estos sitios para que puedan convertirse en un producto turístico a la altura de lo que un turista básicamente necesita, por lo menos, ¿no? Entonces, muchas personas hablan de Huánuco que no tiene muchos atractivos turísticos, pero sí los tiene, ¿no? Acá un caballero que conoce muy bien el tema nos lo está diciendo, y cualquier persona que tenga ojos para darse cuenta, se va a dar cuenta que hay lugares para hacerlo. Lo que pasa es de que no se está trabajando el destino, ¿no? El producto no se está trabajando como debe ser. Y eso evidentemente pues lo que provoca es de que la cantidad de turismo en Huánuco disminuya o prácticamente no exista y que pues, no estemos en la vitrina de lo que es el turismo a nivel peruano. Entonces, considerando de que dentro de Huánuco hay lugares muy interesantes como los que nos comenta, ¿qué otros lugares usted considera que sean de interés para el turista, para el mismo huanuqueño y para cualquiera que venga a otro sitio? Tenemos el Seminario San Teodoro. El Seminario San Teodoro, que está aquí en la Plaza Santo Domingo, que tiene su propia iglesia, que es la Iglesia Santo Domingo, que tiene casi 1 hectárea, es también una estructura hermosa, una casona hermosa de estilo neoclásico. Tiene una biblioteca maravillosa con libros de cuero, libros escritos a mano, libros escritos en árabe, en latín, cosas maravillosas. Tiene unos grabados impresionantes que se ha hecho en la mejor escuela del Renacimiento de Italia, ¿no? Tenemos todo ese patrimonio aquí y hubo algunas piezas originales de libros, por ejemplo el manuscrito del padre Berroa, ¿no? Que ya no están aquí en Huánuco, ¿no? Entonces hicimos algunas tratativas con la Dirección de Turismo, el museo y un huanuqueño maravilloso, que es Jimmy Jump, que estuvo trabajando, él estuvo encargado de hacer esto, que trabajaba en la Dircetur, para que se pueda abrir para el turismo el Seminario San Teodoro. El obispo estuvo muy encantado, ¿no? Que se pueda abrir y para que el seminario tenga también una fuente de ingreso, ¿no? Para el turismo y podamos presentar nuestro patrimonio histórico religioso, ¿no es cierto? El seminario, se imparten clases en ese seminario, hay seminaristas, hay alumnos que estudian para hacer. Además de la biblioteca, la capilla de la universidad, ¿no? Son lugares que tienen un interés que a veces estoy seguro que muchos estudiantes de la misma universidad no se han dado cuenta. ¿Qué nos dice usted acerca de eso? Sí, mira, en Huánuco, en la ciudad de Huánuco, el diseño de ciudad, el único plan de diseño de ciudad que se ha hecho ha sido en la colonia, cuando los inmigrantes, los que llegaron acá, españoles, yugoslavos, generalmente, primeramente españoles, diseñaron esta ciudad para que no viva tanta gente como vive ahora, ¿no? Para que viva unos 10.000, 20.000 habitantes y diseñaron de una manera de un tablerito de ajedrez. La típica, las calles son cuadraditas, todas tienen 100 metros de lado. Sobre eso se ha venido la modernidad y se ha distorsionado el estilo de la ciudad. Cuando éramos niños, nosotros de nuestras casas podíamos apreciar los cerros, ahora no los vemos a los cerros. Podíamos apreciar las estrellas. Era normal que los chicos salgamos a jugar a las calles y nos alumbremos con la luna. Jugamos matagente con la luz de la luna. Perdón, estamos hablando más o menos de hace cuántos años atrás. Solamente 30 años. Eso es poco. Imagínate, solamente 30 años. No soy tan viejo, pero parece que estaría hablando yo de la Edad Media, ¿no? Hace 30 años nosotros salíamos a las calles a jugar así, pero solamente en 30 años Huánuco ha sufrido una depredación. La otra ciudadela donde se ha planificado de algún modo ha sido la universidad. La universidad es la única ciudadela, porque es la ciudad universitaria, donde sus calles son amplias, donde uno todavía puede caminar por las callejuelas de la ciudad universitaria y observar los cerros. Encontrarnos con el Cerro San Cristóbal.
Desde la universidad se puede observar los 3 jircas, desde aquí ya no. Mara, Rondos y Paucar. Son los 3 jircas tutelares de Huánuco. Pero desde cualquier calle de Huánuco ya casi no se puede observar por la crecida de los edificios, ¿no? Entonces, con ese estilo en la universidad se han construido 2 estructuras maravillosas, que viene a ser la biblioteca de la universidad y la capilla religiosa de la universidad. La capilla religiosa de la universidad es la única capilla en todo el Perú donde tiene la característica del paso ancestral de la religiosidad. Primero tenemos el Cerro San Cristóbal, que es el Jirca Paucar. Sobre el Jirca Paucar le han puesto una capilla en la colonia, la capilla San Cristóbal, y le han puesto el nombre Cerro San Cristóbal. Pero el Jirca Paucar ordena la estructura de la capilla de la universidad. Están conectadas con el Jirca Paucar y además con la capilla católica que está en la cumbre del Jirca. La torre de la capilla de la universidad se conecta exactamente, hace una simetría, un triángulo perfecto con el Cerro San Cristóbal. Y la parte posterior de la capilla de la universidad es una capilla ancestral, ¿no? Se ha recogido la iconografía de Cotox y Chillacoto, un templo blanco, que está una cruz, que la cruz está orientada hacia la salida del sol, para graficar los solsticios y los equinoccios. Cuando sale el sol, a través de esa cruz, se proyecta la imagen en el piso, ¿no? Y se proyecta la chacana, que viene a ser la Cruz del Sur. Se proyecta la Cruz del Sur. Estamos hablando de la Cruz del Sur que manejaron los de Cotox. Y luego hay un espejo de agua que en el centro se ha puesto 3 piedras de los 3 jircas que se han traído de cada uno de los jircas. Y a su lado también existe una cruz. ¿Por qué? Porque somos nosotros duales. Creemos en nuestros cerros, pero también creemos en nuestro Jesucristo. Somos católicos, ¿no? Así es nuestra población, ¿no? Hay un sincretismo cultural. Y después viene ya el templo religioso, donde se celebra la Eucaristía, donde desde la Eucaristía los fieles están mirando al Cerro San Cristóbal y están mirando a la capilla San Cristóbal. El sacerdote, cuando hace la misa, por la otra ventana de la capilla, está mirando a la capilla del Cerro Marabamba y al Jirca Mara y al Pilcomoso, ¿no? De donde se oculta el sol. Entonces tiene una connotación solar donde en la misma capilla se puede ver el paso de la religiosidad desde la ancestralidad hasta nuestra época. Esa es la característica de la capilla. Y la característica de la biblioteca tiene la forma iconográfica también de la cultura yarohuilca. La fachada de la biblioteca es una máscara yarohuilca que se ha cogido de guamalíes. Tiene sus ojos, su boca y su nariz, todo ello, ¿no? Y está organizada de tal modo la biblioteca que adentro está la iconografía del zigzag que encontramos en Cotox, que encontramos también en los incas, en las cerámicas de Chillacoto, y un espejo de agua que también es propio de la cultura ancestral. Las ventanas de la biblioteca están construidas de tal modo que entra la luz pero no entra el sol, porque el sol fastidia a los que están leyendo, ¿no es cierto? Pero sí le entra la luz. Sigue la línea de la iconografía ancestral, ¿no? Esta biblioteca. Correcto. Y todo ese arte, todo eso que nos menciona, ¿fue iniciativa de quién? El diseño lo ha hecho un arquitecto cusqueño, el arquitecto Cayo García. Es uno de los arquitectos reconocidos mundialmente porque fue el único invitado a Londres para hablar sobre la arquitectura precolonial, ¿no es cierto? Él vino y diseñó esta capilla con el concurso de ingenieros huanuqueños, ¿ya? Muchos ingenieros huanuqueños, con alarifes huanuqueños, todos albañiles huanuqueños, que ellos han ayudado a recoger, por ejemplo, del río Guayaga, piedritas de colores, piedritas blanquitas, piedritas amarillas, piedritas negras, para trabajar en esos lugares, ¿no? ¿Y qué año fue esto? ¿Qué año se construyó? 1999 al 2001.
¿Y quién sería o quiénes serían los responsables directos de esto? ¿Quiénes solicitaron que se haga ese concurso para hacer ese diseño, un diseño más peruano, más andino? Bueno, la iniciativa es de un concurso de huanuqueños, o sea, había la oportunidad de hacer obras en la universidad. Aquel entonces el rector era el doctor Mauro Concha, era un rector encargado de la universidad porque la universidad estuvo intervenida. Nosotros, por supuesto, deploramos esa intervención porque no es democrático, no fue democrático cómo se hizo esa intervención, pero había la oportunidad de hacer obras. Entonces los profesionales huanuqueños dijeron, bueno, hagamos esto. Y se presentó la propuesta y se hizo esa construcción, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera ir a la universidad lo va a notar, ¿no? Así con la explicación que usted nos da, aquel que va a la biblioteca o aquel que va a la capilla misma, ¿no? Va a poder ver y reconocer pues lo que nos están explicando, y en general todo lo que hemos estado hablando pues está al alcance de todos, ¿no? Entonces le agradecemos realmente que nos haya brindado unos minutos de su tiempo, y en verdad consideramos que nos ha ampliado bastante lo que es la visión de lo que es el Huánuco ciudad, ¿no? De que a veces uno no se da cuenta de que hay cosas, pero a veces necesitamos una explicación para darnos cuenta. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a todos ustedes, y tú dijiste algo muy importante, ¿no? Que tenemos que aprovechar para el turismo cualquier viso histórico, maravilloso, ¿no? Caihuayna. Caihuayna significa en quechua este joven, el lugar joven, donde están los jóvenes. En Caihuayna está la universidad, en Caihuayna se está desarrollando la ciencia, la cultura y todo ello. También aprovechemos eso. Caihuayna es un lugar donde está el pilcomoso, donde está la cultura, etcétera, ¿no? Y bueno, pues dejémonos ya de quejarnos los huanuqueños y seamos más propositivos, más proactivos, y luchemos, más bien vivamos de las cosas buenas que tenemos, de las cosas fantásticas y maravillosas, y comencemos a mostrarnos auténticos ante el mundo, porque nunca la copia es mejor que lo original. Si somos originales, seremos muy grandes, ¿no? Claro, y hablando de eso, pues Huánuco es muy auténtico, tiene cosas muy de acá, tiene para trabajarlas, y evidentemente pues podemos hablar de un turismo, ¿no? Que se puede gestar acá, y obviamente pues para beneficio de todos. Muchas gracias, Mario. Bueno amigos, hemos llegado así al final de otro programa en Descubriendo mi Tierra. Como hemos podido ver, una vez más se comprueba que dentro de Huánuco, sin necesidad de salir de la ciudad, hemos podido visitar lugares verdaderamente interesantes. Así que una vez más los invitamos pues a que sigan haciendo turismo dentro de la ciudad, y también invitamos a aquellos que no son de acá de Huánuco que vengan a disfrutar de estos atractivos. Entonces de acá nos despedimos y será hasta el próximo programa. Nos vemos. El camino ya está muy cerca.